despedimos de Sahuayaco. Nos estamos dirigiendo directamente a Santa Teresa. Sahuayaco está justo, creo, a la mitad de entre Olpapampa y Santa Teresa. Sahuayaco a la mitad. Entonces ya nos despedimos de aquí. Hemos acampado anoche, hemos llegado muy cansados, recontra cansados. Hemos exigido muchísimo a los pies, a las piernas, y apenas llegamos y quedamos muertos. Nos vemos en Santa Teresa. Estando en Santa Teresa me recomendaron ir a los baños termomedicinales de Cocalmayo. Es esta carretera que baja y debe ser por allá. Y así nos retiramos también de aquí de Santa Teresa. Nos hemos quedado a acampar en Camping Moscoso, que está justo a la entradita nomás de la ciudad, muy cerca a la plaza principal. Así que también les recomiendo venir a acampar a Camping Moscoso. Ya estamos dirigiéndonos a Aguascalientes. Estamos en la hidroeléctrica y el camino otra vez con gradas. Me parece que va a ser difícil. Son 2 horas y media me dijeron. Ojalá que sean 12. Ahí ya nos vemos, Machu Picchu. Es extraordinario pasar este tremendo puente. Miren, que si damos un paso en falso, nos vamos para abajo al río Vilcanota. Entonces hay que estar con mucha concentración, porque la división de los troncos no son iguales. Hay unos pequeños, hay unos más largos. Hay que dar pasos más largos y otros más cortitos. Ay, ay, ay. Qué emocionante, ¿eh? Y así, hasta el fondo todavía. Estamos justo al medio. Acuchis, Chacata, Chimpazún. Camping municipal. Machu Picchu, llegamos. Aquí hay un camping municipal. No sé si quedarnos acá, ya veremos, pero ingresaremos al pueblo primero, Con muchísima lluvia de cualquier otro día, ya estamos ingresando a Aguascalientes. Ay, 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 en una rica lluvia. Me encanta caminar en la lluvia. Miren, allá está ya Aguascalientes. Estamos cerquita.
Llegamos y no sé dónde vamos a llegar. Exactamente, no tenemos un lugar. Ya veremos qué pasa. Llegamos a Aguascalientes. Ahí está. Bienvenidos a Machu Picchu. Ay, ay, ay. Qué hermoso. Miren el río Vilcanota. Mayu. Machu Picchu, la ciudad finca está sobre esa montaña ahí atrás. Llegamos al verdadero lugar donde se toman las fotos. Aquí en Machu Picchu. Ahí está Machu Picchu. Ay, ay, ay. Después de tantas noches dormir en las montañas y en mi casita, la carpita, ahora nos toca dormir en una buena cama. Tenemos hasta 2 camas, se puede juntar y ¡boom! Agradecer este momento, gracias. He llegado recontraempapado pero feliz. Gracias. Selene también ya está descansando. De hecho, esta cama va a ser para Selene. Ahí, su almohadita. Y esta otra va a ser para mí. Me acabo de dar cuenta. Las picaduras en mis brazos. Mira, wow, ¿qué es esto? El otro lado. Igual. Su madre. Wow. Uno ahí. Y el otro por acá. Creo que después de todo, necesitamos también engreírnos. Y pues estoy aquí recién almorzando en Machu Picchu, aprovechando también una vista impresionante y una riquísima comida, un chicharrón de alpaca, Ahorita. Y la tarde también. Ya después de haber llegado a Aguascalientes, haber comprado los pasajes o las entradas para los boletos de entrada para Huayna Picchu y Machu Picchu, después de haber comprado los boletos para el bus de subida y bajada, la verdad lo quiero hacer en bus. Y después ya de haber almorzado, ya me encuentro en un hotel muy cómodo, descansando. Bueno, me había dormido un poco, recién desperté. Ahora desperté con hambre, me traje un sanguchito, voy a preparar un cafecito. Tengo también pan, entonces eso va a ser mi cena. Y mañana nos vamos temprano hacia Machu Picchu y Huayna Picchu. Ahí nos vemos. Ya nos dirigimos para ascender al santuario Machu Picchu, y esta es la calle Orquídeas o el barrio Orquídeas, que hay de todo. Aquí puedes encontrar a precios como comida, todo lo necesario. Así que te recomiendo este barrio que se llama Las Orquídeas.
Peregrinación espiritual cósmica, Cusco, Choquequirao, Salcantay y Machu Picchu. La ruta cumplida, la meta cumplida. Y quiero agradecer a la Pachamama, a los Apus, a Anchata, Ñanchacune, Hatun Pachamamanchista, Punchiskunata. También agradecer a mis padres. De hecho, a ellos les preocupa bastante que ande así, pero lo bonito es que después disfrutan de los videos que les muestro y se ponen felices. Un abrazo desde aquí, papi, Adrico, mamita, Bella, Hermina, hermanitos. Los quiero mucho. Nos Hugo, Jimmy, Jackie, Cayo, Winston, para mis primos, para toda mi familia. Un abrazo, toda la energía desde aquí, desde Huayna Picchu. Los quiero mucho, gracias por estar siempre conmigo. Abrazos. Pronto necesitan de estar también ustedes todos aquí en este lugar mágico. Un saludo para mis amigos, para toda mi familia, para mis tíos, primos, para quienes estaban atentos y al tanto también de mi ubicación, de mi caminata, por enviarme sus energías, sus fuerzas. Gracias. Hemos llegado por el camino del Capajñán, de la gran sabiduría ancestral inca. Anchata, Ñanchacuni, Pachamama, Hanapacha, Caipacha, Ocupacha, Jahuapacha. Un abrazo cósmico para todos, hermanos. Gracias, gracias, gracias por acompañarme. Gracias por este gran viaje a Anchata, Ñanchacuni. Añay, 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 añay. Huayna Picchu, Machu Picchu, Apu Salcantay, Choquequirao, Ausangate, Yapan, Apucuna, Machunchis, Ñaupa, Machunchis, Incacuna, añay, añay. Apu Misti, Chachani, Pichu Pichu, añay, añay, añay. Añay, añay, añay. Un abrazo para Luischa, para Soficha, para Hugo, para Alba, para todo el equipo de Acuarela del Sol. Desde aquí, un abrazo para Tefa, para Ana Chayay, para Roy, para Rudy, para Beril, para Alicia. Un abrazo desde aquí, desde Huayna Picchu. Para Dicha y para ti, Nora. Y para mi tío Guachi, para mi tía Margarita, Chachas, los Chicks. Gracias por siempre estar acompañándome. Abrazos para ustedes. Hey,